¿Qué tal? Buenas, estamos aquí otra vez. Bueno, yo soy profesor Myron o Mr. Prof, como ven arriba. Y este es el video de repaso para quinto de secundaria, que estamos viendo identidades trigonométricas fundamentales y auxiliares. Entonces, aquí no hay de otra que, en este caso, aprender las razones trigonométricas. Pero, en este caso, si tú practicas, estás ahí practicando, y a través de los ejercicios, y en este caso te acuerdas de alguna de las demostraciones, tú puedes hallar cada uno. Ahora, aquí voy a poner una demostración que te dicen que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Profesor, ¿cómo se demostraba? Bueno, para empezar tú tienes que saber que seno y coseno son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Profesor, creo que me suena algo con Coca-Cola. Exacto. Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Y profesor, sí, de seno era, a ver, díctame, cateto opuesto sobre hipotenusa y cateto adyacente, ¿quién era? Perdón, en este caso coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero profesor, están elevados al cuadrado. Exacto, tienes que aplicar tus leyes exponentes. El cuadrado ingresa al numerador e ingresa al denominador. Siempre hay un estudiante que me para diciendo esto: profesor, Pitágoras. Exacto, Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Profesor, son fracciones homogéneas. Exacto. ¿Y cómo se resolvían? Se ponía el denominador y arriba se ponía la suma. Profesor, mi ojo de Sherlock Holmes me dice que lo de arriba ya lo conozco. ¿Dónde lo veo? Pues gira a la derecha y te vas a dar cuenta que es Pitágoras. Eso quiere decir que la suma de arriba, que es cateto opuesto más cateto adyacente, ¿por quién lo puedo reemplazar? Por hipotenusa al cuadrado. Y aquí haces un esfuerzo sobrenatural y te dice hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado, ¿qué te da? 1. Que es justo lo que te piden, en este caso, la identidad trigonométrica. Cada identidad trigonométrica se puede demostrar, tanto las recíprocas como las pitagóricas, que son las pitagóricas son las que tienen siempre al cuadrado, que están aquí arriba, y las de división o cociente, que son las que tengo aquí, y las recíprocas, bueno, obviamente todo se puede demostrar, incluso las auxiliares. Las que ven a su izquierda son las auxiliares, perdón, las fundamentales, y a la derecha son las auxiliares en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con esto podemos empezar con los ejercicios. Vamos a la parte de abajo. Aquí empezamos. Primero con este ejercicio. Profesor, usted he visto que las identidades pitagóricas son al cuadrado, pero aquí son al cubo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues para empezar tienes que darte cuenta que seno de x y seno al cubo de x tienen algo en común. Profesor, ¿qué es seno de x? Y si yo factorizo, eso quiere decir, voy a extraer lo común a seno de x. En este caso, le extraigo seno de x, me va a quedar 1. Y a seno cubo de x, si le extraigo seno de x, me va a quedar seno al cuadrado de x. Profesor, ¿por qué cuadrado? Simple, porque si yo estoy en este caso extrayendo, recuerda que el exponente, cuando no hay un número, es 1. 3 menos 1 es 2, por eso queda al cuadrado. Profesor, abajo puedo hacer lo mismo, pero ya no con seno, sino con coseno. Exacto. Vamos a simplificar coseno de x y sería 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Ahora, yo tengo que recordar que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x va a ser 1. Pero aquí yo no tengo eso, tengo 1 menos. Entonces, lo que tengo que hacer es que el seno yo lo voy a pasar a restar y me quedaría que 1 menos seno al cuadrado va a ser coseno al cuadrado de x. Profesor, ¿y si paso el coseno? Bueno, pues ocurriría lo contrario, exactamente lo mismo, pero con el seno y el coseno. 1 menos coseno al cuadrado de x sería igual a seno al cuadrado de x. Profesor, creo que puedo reemplazarlo. Exacto. En vez de poner 1 menos seno cuadrado de x, ¿quién voy a poner? Coseno de x. Y en vez de poner 1 menos coseno al cuadrado de x, voy a poner seno al cuadrado de x. Listo, entonces vamos a reemplazar. Seno de x, en vez de poner 1 menos seno cuadrado de x, voy a poner 1 menos coseno cuadrado de x. Y abajo voy a poner
coseno de x. ¿Y quién? 1, perdón, en vez de 1 menos coseno de x, voy a poner seno de x. Profesor, creo que se puede simplificar. Exactamente. El seno de x se va con el cuadrado, porque obviamente se van a quedar. Y en este caso, el coseno cuadrado se va con el coseno de abajo. Profesor, ¿quién queda arriba? Solo coseno de x. Y abajo, seno de x. Profesor, es una división. ¿Podré utilizar mis identidades trigonométricas de cociente? Exacto. Coseno de x sobre seno de x va a ser cotangente de x. ¿Qué sería la respuesta? Listo, pasamos al segundo ejercicio. Profesor, esto es a la cuarta. Pero yo he visto las fórmulas y no hay secante a la cuarta de x. No, pero vamos a recordar un viejo conocido que es diferencia de cuadrados. Profesor, eso me acuerdo haberlo visto en tercera de secundaria, en pandemia. Bueno, pues hijo, tienes que desempolvar todo lo que has hecho en pandemia y verlo aquí. ¿Qué te dice? Que a cuadrado menos b cuadrado es igual a ¿quién? A más b por a menos b. Profesor, ¿quién va a tomar el valor de a? Bueno, pues si tú te das cuenta, a va a ser secante al cuadrado de x. Profesor, sí me acuerdo por qué. Porque los exponentes se multiplican y me da 4. Exacto. Y el 1, profesor, 1 tú lo puedes poner con cuadrado, porque en este caso no pasa nada. Porque 1 puede estar elevado al millón y siempre te va a dar 1. Entonces, ¿quién va a tomar el valor de a? Secante al cuadrado de x. ¿Y quién va a tomar el valor de b? 1. Ahora, entonces, voy a poner secante al cuadrado de x más 1, porque es el valor de a y b, multiplicado por ¿quién? Por secante al cuadrado de x menos 1. Y todo sobre tangente al cuadrado de x. Y esto menos 1. Profesor, cuadrado y cuadrado me suena. Sí, te va a sonar a la identidad trigonométrica de ¿cuál? Secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x es igual a 1. Profesor, al igual que el anterior, ¿qué puedo hacer con ese menos 1 o esa menos tangente? Bueno, pues pásalo. Secante al cuadrado de x menos 1, ¿quién te va a dar? Tangente al cuadrado de x. Profesor, soy lo máximo, está arriba. Exacto, eso quiere decir que estas dos cantidades son iguales y los voy a poder simplificar. Profesor, ¿me queda uno? No, ¿por qué? Porque tienes al otro lado algo que está multiplicando, que es el secante al cuadrado de x más 1. Tú lo pones aquí, secante al cuadrado de x más 1. ¿Y quién le acompaña? ¿Quién está a la derecha? Menos 1. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues hijo, acá tienes que hacer tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano, así sacarle raíz a la potencia no sé cuánto, y vas a tener que calcular 1 menos 1. ¿Cuánto te da 1 menos 1? Te da 0. ¿Y quién quedaría? Secante al cuadrado de x. Listo, vamos con el tercer ejercicio. Profesor, secante y cosecante. Yo no he visto que sean cuadrados, pero me parece haberlo visto en identidades auxiliares. Exacto, hijo, te vas a dar cuenta que secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x, ¿quién me va a dar? En este caso va a ser igual a secante al cuadrado por cosecante al cuadrado. Y esto va a ser, bueno, en este caso se va a quedar así, ¿no? Ahora, ¿lo puedo reemplazar en el de arriba? Exacto, reemplázalo. Mira, te vas a dar cuenta que secante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x va a ser igual a 6. Profesor, secante es recíproca. Exacto, ¿pero de quién? Profesor, ayúdeme. Exacto, a ver, te ayudo. Coseno. Y por descarte el otro, ¿quién va a ser? Exacto, seno de x. Y esto va a ser igual. Pero como está elevado al cuadrado, se pone cuadrado cuadrado. Y entonces yo voy a obtener que, lo voy a poner aquí. Vamos a hacer esto, lo voy a poner un poquito más chiquito aquí arriba, porque si no me voy a quedar sin espacio. Aquí, que me va a quedar que seno del cuadrado de x por coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1/6, porque se invierte, ¿no? Ahora, me piden hallar seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x. Aquí tienes que recordar otro viejo conocido de productos notables, que era Cauchy. ¿Qué me decía Cauchy? Que a al cubo más b al cubo es igual a ¿quién? A cubo más b cubo más 3 veces ab por a más b. Ahora, profesor, ¿pero qué tengo que elevar al cubo para que me dé a la sexta? Tienes que darte cuenta que si yo quiero elevar al cubo se va a multiplicar el exponente. ¿Y qué exponente puedo poner para que me dé 6 después de multiplicar 3? Profesor, ya sé, tengo que poner cuadrado. Exacto. Profesor,
cuando usted está escribiendo seno cuadrado más coseno al cuadrado, me suena de algo. Exacto, hijo. Esto es la identidad trigonométrica. Que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ¿qué me va a dar? 1. Profesor, ahora sí, tengo que elevarlo al cubo. Exacto. Profesor, pero no me acuerdo elevar el cubo. Hijo, solo tienes que ver acá a la derecha que te das cuenta que a más b al cubo tienes todo el desarrollo. Entonces lo único que tienes que hacer es reemplazarlo. A ver, profesor, vamos a reemplazarlo. Sí. Seno al cuadrado de x al cubo más coseno al cuadrado de x al cubo más ¿quién? 3 veces ¿quién? La multiplicación, seno cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, más ¿quién? Multiplicado por seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Y esto quién va a ser? 1 al cubo, que sería 1. Profesor, cuadrado y cubo me dan a la sexta. Seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x. Exacto. Profesor, seno al cuadrado y coseno al cuadrado, yo ya sabía quién era. Exacto, te das cuenta que esto de aquí es un sexto. Entonces, en vez de poner eso, vas a poner 3 por 1 sobre 6. ¿Y esto va a ser quién? Multiplicado por seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Pero tú ya sabes cuánto vale eso. Sí, profesor, vale 1. Muy bien, hijo. Y esto va a ser 1. Y ahora lo único que tengo que hacer es, en este caso, simplificar y pasarlo a restar. Y me va a quedar que seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x, ¿quién va a ser? 1 menos, aquí si simplifico me queda 1 arriba y abajo 2, 1 menos 1 medio. ¿Y esto cuánto es? 1 medio. Entonces, seno a la sexta de x más coseno a la sexta de x va a ser igual a 1 medio, que sería la respuesta. Vamos por el último ejercicio. Este ejercicio que está interesante, que posiblemente pueda venir en tu práctica, pero bueno, yo no te dije nada, ¿ya? Ahora, la tangente de x, profesor, esta de aquí es seno sobre coseno. Exacto, es seno sobre coseno. Entonces yo voy a poner seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, profesor. Muy bien, y este de aquí es seno al cuadrado de x. Y abajo, profesor, la cotangente. ¿Lo volteo? Exacto, coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. ¿Y esto menos quién? Menos coseno al cuadrado de x. Profesor, pero acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cruzadito o aspa y a la de Dios? No, hijo, mira, ¿qué tienen en común? Seno al cuadrado de x. Entonces yo voy a factorizar el seno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x, lo voy a factorizar. ¿Y quién me va a quedar? A ver, profesor, lo voy a poner aquí, porque algo me dice que me va a faltar espacio. Aquí. Seno al cuadrado de x, si lo factorizo me va a quedar 1 sobre coseno, porque estoy extrayendo el seno, menos 1. Y todo sobre coseno al cuadrado de x, ¿sobre quién? 1 sobre seno del cuadrado de x, menos 1. Profesor, 1 sobre coseno, pero no me acuerdo. Hijo, haz memoria. Es recíproco. Eso quiere decir que lo puedes reemplazar por su recíproca. Y profesor, ¿cuál era el recíproco de 1 sobre coseno? Bueno, pues era secante. Secante al cuadrado de x. Menos 1. Y todo sobre coseno al cuadrado de x. ¿Sobre quién? Ya no va a ser secante, sino ¿quién va a ser? Cosecante al cuadrado de x menos 1. Ahora, profesor, secante al cuadrado de x me suena. ¿Dónde he visto eso? Exacto. En el anterior ejercicio lo hemos visto. ¿Qué me dice? Que secante, lo voy a poner, sí, acá en la imagen lo voy a poner. Secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x me da 1. Y cosecante al cuadrado de x menos cotangente al cuadrado de x me da 1. Entonces lo único que tengo que hacer es voltearlo y me voy a dar cuenta que arriba va a aparecer seno de x, va a aparecer tangente al cuadrado de x. Y abajo va a aparecer coseno de x, cotangente al cuadrado de x. Profesor, tengo que reemplazar, exacto. Entonces te vas a dar cuenta que aquí arriba va a ser tangente de x. No, vamos a reemplazarlo así. Seno al cuadrado de x. Y al costado va a ser seno al cuadrado sobre coseno. Y abajo va a ser, en este caso, coseno. ¿Por quién? Por coseno de x sobre seno de x. Y aquí te vas a dar cuenta que vas a hacer sanguchito. Y como tiene sanguchito, va a quedar arriba lo siguiente. Seno
al cuadrado y al cuadrado a la sexta de x, y abajo vas a quedar que tiene coseno, disculpen, a la sexta de x. A ver, un ratito, aquí está. Coseno a la sexta de x. Profesor, ¿por qué? Porque mira, si tú te das cuenta, arriba tienes coseno cuadrado y cuadrado, y con el de abajo, porque vamos a hacer extremos y medios, se van a sumar los exponentes, y 4 más 2 me da 6, y lo mismo va a pasar con el coseno. Ahora, profesor, seno a la sexta y coseno a la sexta, ¿qué podría ser? Bueno, tú te das cuenta que es tangente a la sexta de x, y esta sería la respuesta. ¿Listo? Muchas gracias.